sábado. Ya. Ay, no hay hasta el día sábado. Entonces me he ido a otro sitio y no había atención en la clínica de acá del señor de Luren en San Martín. No había ecógrafo, había para radiología nomás había. Me fui al hospital de Socorro, Ya. ya se había ido el médico. Más piña, más Ya. piña. Y me dice, es que por eso del paro, todo eso, no, o sea, no ha ido, no ha habido atenciones, no sé, y la cosa que el ecógrafo no está. Y me sigue doliendo el dedo, pues, o sea, y ahorita le voy a enseñar. Acá, este es mi palmo, ¿no? O sea, yo quiero hacer así, ¿no? Quiero hacer así, no puedo, mire. Y ahí se queda. ¿No baja Ahí más? se, A ver, haz no puño. baja. Haz puño. No puedo, mire. Mire, ¿ve? Parece que estuviera haciendo otra cosa, mire. No puedo, me tiembla la mano. Y si tú te Mire, lo fuerzas, me duele. O sea, yo me lo trato. Hasta acá nomás puedo hacerlo, mira. Hasta acá nomás puedo doblar. Hasta ahí nomás. Y ya cuando quiero forzarlo más, o sea, desde acá, así, ay, me duele. el Es dolor como si es acá acá, estuviera templado. de jalar. Ujú. Entonces, igualito me decía el doctor, ¿no? A ver, pero haz con fuerza. Y yo lo hago con fuerza, pues, ¿no? Y mire, no puedo. No Claro, por puedo, el ahí nomás tendón. queda. Mm. Y me dice, no, sí, operación, me dijo. Y digo así. Y ya pues, y otro sitio no sé dónde hacen ecografía. ¿Usted conocerá? En la clínica San Porque ya Vicente, ¿qué ¿dónde otra queda la clínica? clínica San Vicente? Por el óvalo, al costado del Rálica. Ahí en la otra es la clínica, ¿Eso no es la solidaridad? no, más allá. En la solidaridad, No, no, no pasando le el tengo, colegio. me dijeron también la solidaridad, pero No, no, no le tengo confianza. pasando el colegio San Vicente. Ah, Antes ya, de ya, ya, llegar al ya. Rálica, ahí creo que hay uno. Hay una clínica. ¿Y Ah, dónde más? Acá en la porque Tataja, en la clínica de las Condes también. eh, el de la solidaridad no le tengo confianza. Ya he ido otras veces para mi papá, sí, o sea, le ponían que mi papá tenía COVID y no, mi papá no tenía COVID. Desde ahí ya no, dije, ni más ahí. Ni ecografía, ni radiografía, ni electrocardiograma. Ay, me dice, Creo más que cerca entonces ahí es, de mi casa es San Vicente, me dice, ¿no? San claro. Vicente por el colegio San Vicente, ¿no? Sí, Debe por el ser, colegio ¿no? San Vicente, pero del colegio San Vicente como que encaminas para ir al Rálica. Justo en toda la Ya. esquinita del Rálica ahí. Antes de empezar el rally, en toda la esquina. Ahí es clínica San Vicente. Ay, sí, pues Pero me mandarán, pues sí. sí, Mili, mejor la ecografía para ver qué tanto está Mm. roto tu tendón. Y más, mire, ¿ve? Ahí está medio panzoncito. Hay Acá que me ver dice qué, que se ha formado, me dice, como un callito, me dice. claro, y se O sea, retrae todo eso. Por eso te limita el no es movimiento. fisura, no es nada de hueso, me dice el doctor. No es Es tendón. tendón. Botuliano me dijeron, me dijo. Ya. Y dije, ah, bueno. Y dije, No, pero todavía sí. ya dije, bueno, eso pasa por querer chapar rápido. ¿Qué has querido chapar? No me lo decía así, no, bueno. Qué O raro por este cargar dedo. bolsas también pasa Bien. eso. ¿Por qué? Por cargar bolsas, ¿Por qué mucho mí? peso. Cuando cargas las bolsas, Ah, debe ser, ¿no? también, sí. Es las Ay, bolsas plásticas, ¿no? Debe ser ujú. también. Ay, yo también, justo ahorita se vino un señor así con lo mismo tuyo, pero no es el dedo el cuarto, sino el dedo es el tercero, el del medio. Y le pasó lo Ah, sí. mismo, pero por cargar bolsas de mercado. Y también le dijeron, opérense. Pero ahí está con la terapia, Ah, ya está llegando. Ahí va, sí. ya puede llegar a Pero ser. el Ya mío no llega. O sea, el cuando mío hace no. puño, se le queda ahí nada más, ¿no? Los otros bajan, pero ahí como que el dedo. Ahí el dolor es Ya. menos. Ahí va. O Hay sea, que a mí aguantar el dolor no, o sea, no.
me duele, o sea, si yo hago ahí, y si esfuerzo, o sea, ahorita claro. comienzo a hacer así, a hacer ejercicio, me duele, me queda doliendo, entonces ya ahí nomás lo dejo ahí, nomás la que descanse. Ya llegaron más chicas. Muy bien, pero hasta ver que, por si acaso, no está de más la opinión de otro doctor, pues, ¿no? Ya Sí, están, ¿no? chicas, ahora sí, buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Estamos escuchando su caso de milagros. A ver. ¿Qué dice el paro? ¿Estás afectado? ¿Han salido a salir? Todo caro, licenciada. Terrible, ¿no? Ya, chicos. Ahora todos vamos a estar a dieta. Vamos a bajar de peso a la fuerza. A mí sí, todo está caro. Al día domingo le dije a mi hijita, agarra un sol 50 y cómprate un paquetito de alverjita. Y ya, y ella regresa y me dice, ma, dice que es bien poquito. ¿Cómo que poquito? Una bolsita, le dije. No, 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 no va a alcanzar, porque el kilo está 18 soles. Con un sol no iba a comprar 3 vainitas nomás. ¿Qué cosa? Y de verdad, pues el kilo estaba 18 soles, qué bárbaro, de la alberja. Carísimo, carísimo. La zanahoria está 20, 25. Y yo el fin de semana fue cumpleaños de mi abuelo, nos fuimos por allá y mi abuelo había sembrado zanahoria. Unas zanahorias enormes, licenciada. Y mi mamá antes de venir se olvidó pedirla. Cuando estábamos en Nazca recién se acordó. Lo peor que ya no es señal. Ya, chicos, a ver, vamos a empezar con la asistencia, ¿ya? Ya, estas camas, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Carlos Román, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Córdoba Hernández, Córdoba. Del Carpio, Presente, licenciada. Eso No, no. el internet está fallando. Echegaray, Presente, licenciada. Espinosa, Presente, licenciada. Guevara, Presente, licenciada. Huarcaya, no está, ¿no? Jiménez, eso. Legua, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Ormeño, ahí Presente. está Mili. Pérez Alvela, Pérez, Quintanilla, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Uribe, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches, Uribe. Sánchez, Buenas noches, licenciada, presente. buenas noches. Alejo, no está Alejo tampoco. Y Segarra. Presente, Miss. Ya está, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mis buenas noches. Pérez Alvela presente. 12. Ya Pérez. Listo, chicos. Ahora. Hoy nos toca hablar referente a 3 términos, 3 conceptos, ¿no? 3 palabras que también tenemos que saber cómo aplicarlas y en qué momento, ¿no? Que es la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, ¿no? Les voy a poner un video.
Como se habrán podido dar cuenta, los tres términos están relacionados entre sí, ¿cierto? Entonces lo que hoy vamos a ver son esos tres términos y reconocer pues en qué momento vamos a decir que una persona tiene una discapacidad, cuando decimos que una persona tiene una deficiencia o cuando es que una persona tiene una minusvalía. ¿Ya? A ver. Ahí se puede ver, ¿cierto? Listo. Ooh, a dad's in my mouth. Come explore. Recorre mi video. Ya. Listo. Entonces, nuestro tema para hoy es deficiencia, discapacidad y minusvalía. ¿Sí? Esa es la clase para el día de hoy. Vamos a empezar. Uy, eso. Cuando a veces nos referimos a una persona con que mira que es discapacitado, ¿no? O mira tal persona que es minusválida, ¿no? La gente o la comunidad a veces lo ve como algo raro, ¿no? Puede por ahí decir, ¿no? Que esa persona es minusválida, sin saber y sin darle, pues, o darle bien el término, ¿no? De repente dicen, cuando ven a una persona de repente que no puede caminar, ¿no? O a una persona que tenga alguna discapacidad, un cieguito, un enfermito, ¿no? Por ahí, ¿no? Escucho esos términos de repente, ¿no? Mira, qué pena, de repente es una carga social para su familia, qué le habrá pasado, soy inválido, y un montón de objetivos que se le designa a la persona, ¿no? Sin poder otorgarle, digamos, la palabra correcta, ¿no? En su gran mayoría dice, es discapacidad o minusválido, de repente podría escuchar esa palabra, ¿no? Pero hay que saber, pues, cuándo emplearla y por qué también, ¿no? A ver, acá voy a poner los tres términos para poder apreciarlos bien y aprender a diferenciarlos un poquito del otro. De ahí vamos a ir hablando uno por uno. ¿Okay? Cuando decimos deficiencia, vendría a ser toda pérdida o anormalidad de una estructura o función que puede ser tanto a nivel psicológico, fisiológico o anatómico. ¿Ok? A eso le llamamos deficiencia. Pérdida o anormalidad de alguna estructura o función, ya sea fisiológica, psicológica o anatómica. ¿Ya? Mientras que el término de discapacidad es toda restricción o ausencia debido a esto, a una deficiencia. Es decir, la discapacidad se va a dar por una deficiencia, es decir, porque el paciente, la persona quizás ha perdido alguna estructura de su cuerpo, ¿no? O tiene una anormalidad, no sé, problemas con el oído, si hablamos de algo anatómico, o de repente algo fisiológico también. ¿Ok? Entonces la discapacidad, restricción a causa de la deficiencia.
La capacidad de poder realizar una actividad de manera, digamos, entre comillas, normal para una persona se ve comprometida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en el margen de lo que la persona puede realizar esta actividad, ¿no? Para poder decir que se considere dentro de un margen normal, entre comillas, ¿no? Entonces, si comparamos a una persona, entre comillas, normal, con alguna persona que tenga alguna discapacidad, ¿no? Es obvio que vamos nosotros a ver una gran diferencia para poder realizar una actividad, ¿no? El uno con el otro, ¿cierto? Ya sea porque si sea una persona que ha perdido un brazo, ¿no? Se encuentra diferente en el sentido de que para realizar cualquier actividad donde involucre, no sé, de repente hacer una caja, se encuentra pues en desventaja con quien sí tiene los dos brazos, ¿correcto? Entonces, ese es el término de discapacidad, la restricción debido a una deficiencia, ¿ok? Lo que le va a causar pues realizar ciertas actividades en un límite que para ellos va a ser normal, ¿ok? Mientras que minusvalía va a representar la socialización y el reconocimiento administrativo de una deficiencia o discapacidad, reflejando así las consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales para que el individuo se deriven de la presencia de esta deficiencia o discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la minusvalía puede darse a causa de cualquiera de estos dos, de una deficiencia o de una discapacidad. Pero ¿qué lo diferencia del uno del otro? Que pone a la persona en una situación desventajosa, ¿no? Y en donde se ve involucrada mucho la cultura, la sociedad y la economía. ¿Ok? Entonces, discapacidad siempre va a estar ligado mucho a deficiencia. Minusvalía con ambas. Ojo, no tiene que ser una persona discapacitada para decir que es minusválido. Y viceversa. O que por una deficiencia vas a ser minusválido. ¿Ya? Esto lo vamos a ir ahorita viendo. Y con ejemplos de repente lo entendemos un poquito mejor, ¿sí? Entonces, para rebobinar, vámonos al término de discapacidad. ¿Qué es lo que nosotros mayormente vamos a ver en nuestros pacientes? Pues, ¿no? Una discapacidad vendría a ser aquella afección de nuestro cuerpo o también nuestra mente, ¿no? Que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades. Es decir, tienen una limitación para sus actividades. E interactúe con el mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, ese es nuestro término de discapacidad. La consecuencia de una deficiencia y limita a que la persona pueda hacer sus actividades, ¿no? Y hasta en cierto punto también lo limita en la forma de cómo puede interactuar con las demás personas, ¿no? La realidad de la discapacidad de manera mundial, ¿no? Nos dicen que hay más de 1.000 millones de personas que padecen una discapacidad. Es decir, el 15% de la población mundial es discapacitada. Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen alguna discapacidad o tienen alguna dificultad, perdón, que sea considerable para que pueda realizar alguna actividad o para que la persona pueda desarrollarse con normalidad, ¿sí? Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población, ¿sí? Y el aumento de las enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y por lo tanto tienen necesidades que no están satisfechas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra realidad a nivel mundial? Que conforme, ¿no?, las personas con discapacidad van a aumentar y va a ser a consecuencia o una de sus grandes causas va a ser por esto, por el envejecimiento de la población y el aumento de sus enfermedades, ¿no? Miren, si analizamos el diagrama 1, o sea, ¿no? Lo más resaltante podríamos decir que se tiene
un factor que agrava la situación, es decir, la situación de discapacidad, y vendría a ser el envejecimiento de las personas, siendo una realidad que al paso de los años, ¿no?, sigue aumentando estos casos de personas con alguna discapacidad, ¿no? Y de igual forma, el que alguna persona tenga una discapacidad debido o a causa de muchas enfermedades crónicas, ¿no? Como pueden ser problemas cardíacos, el cáncer, diabetes, entre otras enfermedades, ¿no?, que causan limitación al paciente. Y una de ellas que a veces nosotros podemos palpar en adultos mayores es a veces la artrosis, ¿no? Artrosis en las rodillas, artrosis en las manitos, ¿no? Y causan limitación para nuestros pacientes. ¿Por qué? Cuando hay problemas en rodillas, por el dolor dejan de caminar, ¿cierto? O a veces ya limitan sus trabajos, ya no caminan como antes, de repente uno que otro pasito, por el dolor, por la enfermedad, porque ya es algo crónico que lo lleva consigo. Tantos años el paciente se acostumbra a vivir con ese dolor, con esa molestia, ¿no? Pero conforme ha ido agravando, si han pasado más los años y no hizo un tratamiento oportuno, ¿no?, ahí es donde vienen todas esas consecuencias. Y llega en un momento que nuestro paciente llega a sufrir una limitación, ¿no? Igual las personas, contra más adultos mayores, ¿no? Vamos a hablar así, ¿no? A más viejitos, ¿de qué carecen? De falta de actividad, ¿cierto? Ya están echaditos en cama, ya no quieren caminar, empiezan por ahí los dolores, empiezan por ahí a veces que se olvidan de algo, se caen. Y a raíz de todo eso, ¿no?, pueden causar alguna discapacidad también, ¿no? Entonces, todo esto a nivel mundial va aumentando, pues y la prevalencia también va creciendo, ¿sí? Porque no es tema de acá de Perú, sino a nivel mundial. Y sigamos con la realidad a nivel de discapacidad. La discapacidad va a afectar de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, y eso es cierto, ¿no? Las personas con discapacidad a veces no suelen recibir una atención de salud que ellos necesitan, ¿no? Pueden ser muchísimos los factores, ¿no? A veces porque se encuentran en un lugar más lejano, porque a veces el trámite es engorroso para poder obtener una cita, porque a veces el área que ellos desean ser atendidos, pues no hay cupo, entre un montón de cosas, ¿verdad? O son personas adultas que no tienen quien los apoye y les ayude a hacer esos trámites, ¿verdad? Entonces son bastantes, digamos, los factores que limitan a que esa persona con discapacidad goce de una buena atención, ¿no? Igual lo vemos de ese lado, pero por el lado también de la salud, también hay bastante descuido para estas personas, ¿no? Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los niños sin discapacidad. Y ese es otro punto que también ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Todos los niños deberían asistir a un colegio, ¿no? A un colegio inclusivo o un colegio pues que realmente vaya a sus condiciones. Pero en su gran mayoría a veces no todos gozan de eso. Por ahí que ustedes mismos me contaron, ¿no?, que paraban a veces en casa, los tenían como escondiditos, ¿no? Como por el contrario, debería haber que ellos participen también de todo esto. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de ser o de estar desempleadas que una persona sin discapacidad. Y eso también es correcto, ¿no? Las bolsas de empleo, si bien es cierto, ahora ya se está pidiendo y es de manera obligatoria que en cualquier entidad público-privada, ¿no?, se contrate personas con alguna discapacidad, ¿no? Pero antes no era así. Y aún teniendo ese puesto, si comparamos, pues de 20 empleados, a veces plaza hay para 1 o 2 personas con discapacidad, ¿cierto? Las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. Eso también es relativo porque a veces podemos ver personas con discapacidad que
no necesariamente están en este cuadro, ¿no? Pero igual, tienen más o son más propensos, pues, ¿no? La rehabilitación ayuda mucho a potenciar la capacidad de vivir normalmente y reforzar su independencia. Y esto creo que ustedes me van a poder dar la razón. Si comparamos a dos personas, ¿no? Que tengan alguna discapacidad, niño, adulto, adulto mayor, ¿no? Que recibe rehabilitación o que recibe su terapia, con uno que no recibe, se ve la diferencia abismal, ¿cierto? Porque con ello, ¿qué hacemos? Potenciar el máximo su capacidad. Si hay discapacidades pues que ya son irreversibles, no se puede hacer nada, pero lo que sí podemos es maximizar la capacidad de la persona, buscar que reforzar esto, que sean independientes y que se integren a la sociedad. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Cualquier persona que sufra algún problema de discapacidad. Nuestro objetivo máximo es ese, que vuelva a reincorporarse a la sociedad, que sea lo más independiente posible, ¿no? Y que sus capacidades que él tiene o que la persona tiene, ¿no? Las potenciemos nosotros al máximo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda encontrar un trabajo, para que pueda seguir estudiando, para que pueda, no sé, emprender un negocio. Entonces, todo esto ayuda mucho en la parte de rehabilitación. Las personas con discapacidad pueden vivir y participar de la comunidad. También debería todos, no solo discapacitados, sino todos. ¿Por qué digo todos? Porque a veces, chicos, si se corta, entramos otra vez, ¿ya? Si bien es cierto, como vemos, ellos tienen sus grupos de apoyo, tienen sus fundaciones, y a veces entre ellos mismos participan. Y a veces la población o la comunidad que no se acopla a eso, ¿no? Desconoce, ¿no? Desconoce y por eso hay bastante, pues, discriminación, por eso hay falta de cultura, por eso hay falta de conocimientos, ¿no? Que si fuese muy bueno que todos, tanto personas discapacitadas como no discapacitados, integren, convivan y participen de ella, ¿no? Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. Bueno, ustedes mismos me lo han dicho, ¿no? Las barreras arquitectónicas, las limitaciones que a veces hay en los trabajos, o para el transporte, ¿no? O incluso para hasta ir a comprar o tomar pues, un vehículo, ¿no? Entonces son obstáculos que pues poco a poco han ido superándose también, ¿no? Pero que aún continúan, ¿no? Y que se deben de mejorar. Entonces, tomando como referencia lo que nos dice la OMS, vamos a considerar el término genérico de discapacidad porque va a abarcar todas las deficiencias que tenga una persona, ¿ya? Sus limitaciones para que realicen actividad o las restricciones para que puedan participar. Y esto se refiere a aquellos aspectos negativos de las interacciones que se tengan entre una y otra persona, ¿no? Y que quizás tengan alguna condición de salud distinta a la de ellos o igual, ¿no? Y a los actores contextuales de las personas actores, en este caso vamos a llamar todos aquellos factores ambientales, factores de la sociedad, culturales, ¿no? Y etc. También vamos a tener tipos, ¿ya? Hay tipos de discapacidad. Discapacidad motriz o física, discapacidad a nivel intelectual y mental, discapacidad sensorial y discapacidades múltiples, ¿no? Porque pueden ser combinando pues una motriz con una intelectual o una motriz con una sensorial, ¿ok? Puede ser múltiple, ¿sí? Vamos a hablar de lo que respecta a discapacidad física. Se va a caracterizar por anomalías que tienen que ver mucho con el aparato locomotor, causadas por un funcionamiento diferente del sistema nervioso central, también nuestro sistema muscular y osteoarticular, lo que va a dificultar y a la vez limitar
la movilidad de las diferentes partes del cuerpo de la persona. ¿Ya? Mientras que la discapacidad intelectual es aquella que provoca una capacidad o funcionamiento mental diferente al de la media población. ¿Ok? Y la discapacidad sensorial se traduce o puede presentarse como alteraciones a nivel visual, auditivas, dificultades para comunicarse, incluso para el lenguaje. Dentro de lo que es discapacidades físicas, tenemos aquellas ocasionadas por lesiones medulares, lesiones cerebrales, lesiones osteoarticulares. Cuando hablamos de lesiones medulares, pues tenemos todas las plejías, ¿no? Hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, ¿ok? Incluso espina bífida también se encuentra dentro de ello, ¿no? En este caso para niños, cuando decimos lesiones cerebrales, puede ser por una parálisis, ¿no? Una parálisis cerebral, y a nivel de lesiones osteoarticulares, todas las amputaciones. ¿Ok? Conocer estos tres términos, que es hemiplegia, que es paraplegia, que es tetraplegia. Bueno, espina bífida creo que ya saben, pero a veces nos confundimos entre ellos, ¿no? Una PC también conocemos. Y amputaciones, pues de diferente. Hay un montón de amputaciones de acuerdo a la zona, ¿no?, que se ve afectada. Cuando hablamos de discapacidades intelectuales, ¿no?, vamos a decir que pueden darse por retraso mental y las clasifican como un retraso mental límite, un retraso mental ligero, moderado, severo o muy profundo. En trastornos mentales vamos a tener lo que es los cuadros epilépticos o cuando una persona sufre de epilepsia, ¿no? En genético, síndrome de Down, y también consideramos el autismo. ¿Ya? Estamos hablando a nivel intelectual, ¿sí? A nivel de discapacidades sensoriales, habíamos dicho que vemos visuales, auditivas y problemas con el lenguaje o la comunicación. Visual, cuando hay ceguera parcial o una ceguera total. Auditivo, cuando es leve, medio, severo, profundo o confuso. O sea, que el paciente realmente perdió la audición, ¿sí? Y trastornos del lenguaje, todos los trastornos habidos por haber que ustedes conocen, dislalia, ecolalia, todos, dentro de acá, todos los problemas de lenguaje que puedan tener los niños e incluso los adultos pueden ser a raíz también de alguna patología, también entran acá, ¿sí? Dentro de las principales discapacidades físicas y que tengan que ver con lesiones medulares, para conocer y repasar, que es una hemiplegia, pues la lesión de las vías de conducción de los impulsos nerviosos que llegan al encéfalo o hacia la médula espinal y se van a manifestar con la parálisis de un solo lado del cuerpo, de un brazo, una pierna, el tronco e incluso a veces hasta el rostro. Pero es solo un lado, ¿no? Hemi es medio cuerpo, ¿cierto? Plejía, parálisis, ¿cierto? La paraplegia vendría a ser la lesión que se produce en la zona torácica y lumbar. Se va a caracterizar por la pérdida de la sensibilidad que se acompaña a veces de una parálisis total, ¿no? Y a veces de una parálisis parcial de las extremidades inferiores, ¿ok? A veces también el tronco se suele también involucrar o lesionar, ¿ya? La tetraplegia es la lesión que se va a producir como resultado de una sección de la médula
a la altura de la de 1 o por encima de ella, ¿no? Se va a manifestar con una ausencia o alta restricción en la movilidad de las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Son lesiones altas, ¿no? Por eso involucran tanto extremidades superiores y también inferiores. Y una espina bífida, pues que ya eso es algo congénito, ¿cierto? Una malformación congénita del tubo neural, ¿no? No se cierra ese tubo, ¿cierto? Y se caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales posteriores no se han fusionado de manera correcta durante el proceso de la gestación. Y la médula espinal queda sin protección ósea, lo que va a producir pues debilidad muscular o parálisis bajo el área donde ocurre la apertura o la hendidura, ¿no? Se va a sentir una falta de sensación, ¿no? Bajo esta zona. En su gran mayoría es parte baja, ¿no? Lumbar. Y en algunos casos también producen incontinencia, ¿sí? Entonces son las principales discapacidades físicas causadas por problemas medulares, ¿ya? Sin olvidarnos también la parálisis cerebral, que involucra lesiones a nivel cerebral. Vendría a ser que el trastorno permanente, ¿no? A comparación de las otras, esto es permanente porque lo anterior puede recuperar, que afecta la psicomotricidad del paciente. La parálisis cerebral describe